Johannes Popitz, el ministro de las Finanzas que conspiró contra Hitler. La gran sala de interrogatorios de la Gestapo en la Prinz Albrecht Straße, número 8, olía a miedo, sudor y sangre seca. Las paredes grises parecían absorber toda esperanza, todo rastro de humanidad. Era agosto de 1944 y Johannes Popitz, ministro de Finanzas de Prusia, profesor de Derecho, jurista brillante y una de las mentes más privilegiadas del aparato estatal nazi, estaba sentado en una silla de madera bajo la luz despiadada de una lámpara que le apuntaba directamente a los ojos. Sus manos, aquellas manos refinadas acostumbradas a sostener plumas estilográficas caras y documentos de importancia estatal, ahora estaban esposadas. Su traje, siempre impecable, estaba arrugado y manchado, pero en sus ojos, detrás de las gafas de montura metálica, ardía algo que sus interrogadores no esperaban. No había arrepentimiento. El oficial de la Gestapo que lo interrogaba golpeó la mesa con violencia. Usted traicionó al Führer. Usted, que se benefició del régimen, que ocupó uno de los puestos más altos en el gobierno prusiano, que cenó con los líderes del Reich. ¿Cómo pudo conspirar para asesinarlo? Johannes Popitz, este hombre de 61 años, cuya vida entera había sido un ejercicio de control, precisión y racionalidad casi matemática, respondió con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito de desafío. Conspiré porque comprendí, antes que ustedes, que Hitler estaba destruyendo Alemania, y porque, a diferencia de ustedes, aún conservo la capacidad de pensar. Pero ¿quién era realmente Johannes Popitz? ¿Cómo llegó este hombre, este producto quintesencial de la élite intelectual y administrativa alemana, a participar en uno de los complots más audaces de la historia, el intento de asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944? Para comprender esta extraordinaria transformación de burócrata leal a conspirador condenado a muerte, debemos retroceder décadas en el tiempo, a los años de formación de un niño prodigio en la Alemania imperial, a través de los tumultos de Weimar, hasta los salones del poder nazi, donde Popitz desempeñó un papel fundamental antes de volverse contra el sistema que había ayudado a construir. Johannes Popitz nació el 2 de diciembre de 1884 en Leipzig, en el corazón de Sajonia, en una familia de académicos y profesionales de clase media alta que valoraba por encima de todo la educación, el conocimiento y la excelencia intelectual. Su padre era un respetado médico, un hombre de ciencia que había inculcado en su hijo la importancia del pensamiento riguroso, del análisis cuidadoso, de la búsqueda implacable de la verdad a través de la razón. Su madre provenía de una familia culta con conexiones en el mundo académico y cultural alemán. Desde sus primeros años, el pequeño Johannes demostró ser un niño extraordinariamente dotado, con una capacidad intelectual que dejaba asombrados incluso a maestros experimentados acostumbrados a lidiar con estudiantes brillantes. La Leipzig, de finales del siglo XIX, era una ciudad vibrante, un centro cultural y comercial de primera magnitud en el Imperio alemán. Era la ciudad de Bach y Mendelssohn, la ciudad de la gran feria del libro, la ciudad de la Universidad de Leipzig, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Alemania. Crecer en Leipzig significaba estar inmerso en una atmósfera de alta cultura, de valoración del conocimiento, de respeto por la tradición intelectual. Y Johannes absorbió todo esto como una esponja absorbe el agua. En el Gymnasium, la escuela secundaria alemana, diseñada para preparar a la élite intelectual del país, Johannes brillaba con luz propia. No era simplemente un estudiante aplicado que memorizaba información y la regurgitaba en los exámenes. Era un pensador genuino, capaz de analizar problemas complejos,
de sintetizar información de múltiples fuentes, de construir argumentos lógicos impecables. Sus profesores de latín, griego, matemáticas, historia y filosofía coincidían en que este joven tenía un futuro brillante por delante, que estaba destinado a grandes cosas en el mundo académico o en la administración estatal. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Johannes se decidió por el derecho, esa disciplina que en Alemania gozaba de un prestigio extraordinario y que servía como puerta de entrada tanto a la academia como a los más altos escalones de la administración pública. Estudió en las universidades de Leipzig, Berlín y Múnich, las tres instituciones más prestigiosas para el estudio del derecho en Alemania. En aquella época, el derecho alemán estaba experimentando una edad de oro intelectual. Grandes juristas estaban desarrollando teorías sofisticadas sobre el Estado, la Constitución, la administración pública, las finanzas estatales. Y Johannes se sumergió en este mundo con entusiasmo absoluto. Lo que distinguía a Popitz de muchos otros estudiantes brillantes era su particular interés por la intersección entre derecho y finanzas públicas. Mientras que otros se sentían atraídos por el derecho constitucional o el derecho penal, campos más dramáticos y visibles, Johannes desarrolló una fascinación profunda por las cuestiones aparentemente áridas, pero crucialmente importantes, de cómo los estados financian sus operaciones, cómo se estructuran los sistemas tributarios, cómo se gestionan los presupuestos públicos, cómo las decisiones financieras del gobierno afectan a la economía en su conjunto. Era un campo que requería no solo conocimiento jurídico, sino también comprensión económica profunda y habilidad matemática considerable. Y Johannes poseía las tres cualidades en abundancia. Su tesis doctoral, completada en 1907 cuando tenía apenas 23 años, versaba sobre aspectos técnicos del derecho tributario alemán. No era el tipo de trabajo que atrajera titulares en los periódicos o provocara debates apasionados en cafés. Era un trabajo denso, técnico, lleno de análisis minuciosos de leyes fiscales y sus implicaciones prácticas. Pero dentro del mundo académico del derecho financiero, la tesis de Popitz fue reconocida inmediatamente como una obra de extraordinaria calidad. Demostraba no solo dominio completo de la literatura jurídica existente, sino también una capacidad analítica excepcional y un talento para identificar problemas estructurales profundos en el sistema tributario alemán. Después de completar su doctorado, Johannes siguió el camino tradicional de los académicos alemanes, la habilitación, un proceso largo y exigente de investigación adicional y enseñanza que culminaba en una segunda tesis, esta aún más sustancial que la doctoral, y que otorgaba el derecho a enseñar en universidades alemanas como profesor titular. Durante estos años de formación académica intensiva, Popitz desarrolló una reputación como uno de los juristas más brillantes de su generación en el campo del derecho financiero público. Sus publicaciones eran citadas frecuentemente por otros académicos. Sus clases atraían a los estudiantes más talentosos, y su nombre comenzó a circular en los ministerios gubernamentales como el de un experto al que valía la pena consultar en cuestiones complicadas de política fiscal. La Primera Guerra Mundial representó un punto de inflexión no solo para Alemania, sino también para la carrera de Johannes Popitz. A diferencia de millones de jóvenes alemanes que fueron enviados a las trincheras del frente occidental o oriental, Popitz fue destinado al Ministerio de Finanzas del Reich, donde sus habilidades especializadas podían ser utilizadas de manera más efectiva que en el campo de batalla. Durante la guerra, trabajó en cuestiones relacionadas con la financiación del esfuerzo bélico alemán, un desafío de proporciones monumentales. Alemania estaba librando una guerra total en múltiples frentes,
movilizando recursos a una escala sin precedentes, y todo esto tenía que ser financiado de alguna manera. Popitz fue testigo privilegiado de cómo el Estado alemán, enfrentado a costos militares astronómicos, recurría cada vez más a expedientes financieros peligrosos, emisión masiva de deuda pública, impresión de dinero, requisiciones forzosas. Veía cómo la estructura financiera del Reich se debilitaba mes tras mes, cómo la inflación comenzaba a erosionar el valor de la moneda, cómo las bases fiscales del Estado se deterioraban bajo la presión insostenible de una guerra que se prolongaba mucho más de lo que nadie había anticipado. Y estas experiencias le dejaron lecciones profundas sobre la importancia de mantener la disciplina fiscal, sobre los peligros de la inflación descontrolada, sobre las limitaciones reales del poder estatal cuando las finanzas públicas se desmoronan. Cuando Alemania finalmente se derrumbó en noviembre de 1918, cuando el Kaiser huyó al exilio y surgió la República de Weimar de las cenizas del imperio derrotado, Johannes Popitz tenía 34 años y era ya un experto reconocido en finanzas públicas. La nueva república necesitaba desesperadamente personas con su experiencia y conocimientos. Alemania enfrentaba desafíos económicos y financieros de una magnitud sin precedentes. Tenía que pagar reparaciones masivas a los aliados según lo estipulado en el Tratado de Versalles. Tenía que reconstruir una economía devastada por 4 años de guerra total. Tenía que lidiar con una inflación que se estaba acelerando peligrosamente. Y tenía que hacer todo esto mientras intentaba mantener la estabilidad social en un país profundamente dividido políticamente. Popitz fue reclutado para el Ministerio de Finanzas del Reich, donde rápidamente ascendió hasta convertirse en uno de los principales asesores en política fiscal. Durante los caóticos primeros años de Weimar, cuando Alemania tambaleaba de crisis en crisis, Popitz trabajaba incansablemente entre bastidores, elaborando propuestas técnicas para reformar el sistema tributario, para estabilizar las finanzas públicas, para crear estructuras administrativas más eficientes. Era el tipo de trabajo que no atraía atención pública, pero que era absolutamente crucial para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, había algo en la personalidad y la visión política de Johannes Popitz que lo hacía profundamente incompatible con el espíritu democrático de Weimar. Popitz era, en el fondo de su ser, un conservador autoritario de la vieja escuela prusiana. Creía en el Estado fuerte, centralizado, eficiente, dirigido por élites educadas y competentes, en lugar de por políticos democráticamente elegidos que él consideraba en su mayoría mediocres e incompetentes. Despreciaba lo que él veía como el caos parlamentario de Weimar, las constantes negociaciones entre partidos, los compromisos necesarios para mantener coaliciones de gobierno, la lentitud inherente a los procesos democráticos. En esto, Popitz no era único. Muchos miembros de la élite administrativa, académica y militar alemana compartían su desdén por la democracia parlamentaria. Habían sido formados en la tradición del Estado autoritario prusiano, donde la competencia técnica y la lealtad al Estado eran los valores supremos, donde la política democrática era vista como algo vulgar y divisivo. Para estos hombres, la República de Weimar no era una evolución positiva hacia una Alemania más democrática y moderna, sino una degeneración lamentable, una consecuencia desafortunada de la derrota militar que había que tolerar temporalmente, pero que, esperaban, eventualmente sería superada por alguna forma de gobierno más ordenado y eficiente. Durante los años 20, mientras continuaba su trabajo en el Ministerio de Finanzas, Popitz también mantuvo su carrera académica. Publicó libros y artículos sobre derecho financiero
que se convirtieron en textos de referencia estándar en las universidades alemanas. Enseñó en la Universidad de Berlín, donde sus conferencias atraían no solo a estudiantes, sino también a colegas académicos y funcionarios gubernamentales interesados en sus ideas. Era considerado uno de los principales expertos de Alemania, quizás de Europa, en finanzas públicas y derecho tributario. Pero más allá de su brillantez técnica, Popitz estaba desarrollando también una visión política más amplia. Creía que Alemania necesitaba una reforma fundamental de su estructura estatal. El sistema federal heredado del imperio, con sus múltiples estados individuales, Länder, que mantenían considerable autonomía, le parecía ineficiente y anacrónico. Abogaba por una centralización radical del poder en el gobierno del Reich, por la eliminación o drástica reducción de las competencias de los estados individuales, por la creación de una administración estatal unificada, racional y eficiente que pudiera gobernar Alemania de manera más efectiva. Cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en enero de 1933, Johannes Popitz, como muchos conservadores autoritarios de su clase, inicialmente vio esto no como una catástrofe, sino como una oportunidad. No era nazi. No compartía la ideología racial delirante de Hitler. No era antisemita en el sentido virulento y genocida de los nazis. No creía en el culto al líder o en la glorificación de la violencia que caracterizaba al movimiento nazi, pero pensaba que podía usar el movimiento nazi, o más precisamente, que las élites conservadoras tradicionales podían usar a Hitler y su base de masas populares para lograr sus propios objetivos: destruir la democracia de Weimar, aplastar a la izquierda y establecer un Estado autoritario fuerte y centralizado. Era una ilusión compartida por muchos en las élites alemanas. Pensaban que podían domesticar a Hitler, que podían controlarlo, que podían usar su popularidad masiva mientras mantenían ellos el poder real. Franz von Papen, el aristócrata conservador que negoció el nombramiento de Hitler como canciller, expresó esta actitud perfectamente cuando se jactó: «Lo hemos contratado». Pensaban que Hitler era simplemente un agitador de masas útil que podía ser manipulado por políticos más sofisticados y experimentados. Estaban, por supuesto, trágicamente equivocados. En abril de 1933, apenas 3 meses después de que Hitler llegara al poder, Johannes Popitz fue nombrado ministro de Finanzas de Prusia. Era un puesto de enorme importancia. Prusia era, con mucho, el estado más grande de Alemania, abarcando 2/3 del territorio y de la población del país. Controlar las finanzas de Prusia significaba controlar recursos masivos, y Popitz parecía el hombre perfecto para el trabajo: brillante, experimentado, eficiente y aparentemente dispuesto a trabajar con el nuevo régimen. Durante los primeros años del régimen nazi, Popitz se dedicó a su trabajo con la misma energía y competencia que había caracterizado toda su carrera. Reorganizó el sistema tributario prusiano, mejoró la eficiencia administrativa, eliminó duplicaciones burocráticas, centralizó funciones que antes estaban dispersas. Era exactamente el tipo de administrador que el régimen nazi valoraba: técnicamente competente, políticamente confiable, capaz de hacer que las cosas funcionaran sin causar problemas. Pero mientras Popitz trabajaba diligentemente en su ministerio, algo comenzó a cambiar en su interior. Comenzó a darse cuenta, gradualmente al principio y luego con creciente claridad y horror, de que los nazis no eran simplemente autoritarios conservadores de un tipo particularmente crudo. Eran algo completamente diferente, algo mucho más peligroso. Eran revolucionarios radicales que querían destruir no solo la democracia, sino todo el orden civilizado. Eran criminales que estaban convirtiendo al Estado alemán en un instrumento de opresión masiva,
persecución racial y, eventualmente, genocidio, y eran incompetentes peligrosos cuyas políticas económicas irracionales y aventuras militares descabelladas estaban conduciendo a Alemania hacia un desastre catastrófico. El punto de inflexión para Popitz llegó gradualmente a través de múltiples experiencias. Vio cómo la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934, cuando Hitler asesinó a decenas de sus propios colaboradores nazis, junto con conservadores que consideraba potencialmente problemáticos, demostraba que ninguna noción de legalidad o debido proceso limitaba al régimen. Vio cómo las leyes de Nuremberg de 1935 institucionalizaban la persecución racial de una manera que violaba todos los principios básicos del Estado de Derecho. Vio cómo la noche de los cristales rotos, en noviembre de 1938, con sus pogromos organizados contra judíos por toda Alemania, revelaba la naturaleza fundamentalmente criminal del régimen. Pero quizás más importante para alguien de la mentalidad de Popitz, comenzó a comprender que Hitler estaba llevando a Alemania hacia una guerra que el país no podía ganar. Como experto en finanzas públicas, Popitz tenía acceso a información sobre la situación económica real de Alemania que no estaba disponible para el público general, y lo que veía lo alarmaba profundamente. El rearme masivo de Alemania se estaba financiando mediante trucos contables, emisión oculta de deuda y expedientes fiscales insostenibles a largo plazo. La economía alemana estaba sobrecalentada, dependiente de importaciones que serían cortadas inmediatamente en caso de guerra, estructuralmente incapaz de sostener un conflicto prolongado contra las potencias industriales superiores de los aliados. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Popitz supo inmediatamente que Alemania estaba condenada. Podría ganar batallas iniciales gracias a su preparación militar superior y a la falta de preparación de sus enemigos. Pero en una guerra larga de desgaste, Alemania inevitablemente perdería. Y cuanto más durara la guerra, más catastrófica sería la derrota final. Esta comprensión lo torturaba. Había dedicado toda su vida adulta al servicio del Estado alemán. Había trabajado incansablemente para fortalecer las finanzas estatales, para mejorar la administración pública, para hacer que Alemania fuera más eficiente y próspera, y ahora veía cómo un dictador megalómano estaba desperdiciando todos estos esfuerzos, estaba destruyendo a Alemania desde dentro, estaba conduciendo a la nación hacia un abismo del cual quizás nunca se recuperaría. Fue en este contexto de creciente desilusión y alarma que Johannes Popitz comenzó su camino hacia la resistencia activa contra Hitler. Y aquí es donde la historia de Popitz se vuelve particularmente fascinante y moralmente compleja, porque a diferencia de resistentes como Wilhelm Leuschner, que se oponían al nazismo por razones democráticas y humanitarias fundamentales, Popitz se oponía a Hitler principalmente por razones pragmáticas y conservadoras. No le molestaba el autoritarismo del régimen per se. No le molestaba la supresión de la democracia. Lo que le molestaba era la incompetencia, la irracionalidad, la conducción catastrófica de la política estatal y la perspectiva de una derrota alemana total. Esto plantea preguntas morales incómodas. Podemos admirar a alguien que se opuso a Hitler no porque el nazismo fuera moralmente repugnante, sino porque era estratégicamente desastroso. ¿Tiene importancia la motivación si el resultado final, la voluntad de arriesgar la vida para derrocar a Hitler, es el mismo? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, y parte de lo que hace la historia de Popitz tan valiosa es precisamente que nos obliga a confrontarlas. A través de sus contactos en los círculos conservadores de Berlín, Popitz fue conectándose con otros desencantados con el régimen. Conoció a Karl Friedrich Goerdeler.
el exalcalde de Leipzig, que se convertiría en uno de los líderes civiles más importantes de la resistencia. Conoció a Ludwig Beck, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, que había renunciado en protesta por los planes de guerra de Hitler. Conoció a Ulrich von Hassel, el ex embajador alemán en Italia, que compartía su convicción de que Hitler estaba destruyendo Alemania. Y gradualmente, estos hombres comenzaron a conspirar sobre cómo podrían eliminar a Hitler y salvar a Alemania de la destrucción total. El papel específico de Popitz en la conspiración estaba definido por su experiencia y posición. Como ministro de Finanzas de Prusia y experto reconocido en finanzas públicas, sería crucial para cualquier gobierno post-Hitler. Alemania estaría en ruinas económicas después de la caída del régimen nazi. Necesitaría desesperadamente personas capaces de reorganizar las finanzas estatales, negociar con los aliados, reconstruir una economía destrozada. Popitz era, sin duda, una de las pocas personas en Alemania con el conocimiento técnico y la experiencia administrativa para enfrentar estos desafíos monumentales. Los conspiradores designaron a Popitz como el futuro ministro de Finanzas en el gobierno provisional que se establecería después de la eliminación exitosa de Hitler. Esto no era simplemente un título honorífico, era un reconocimiento de que Popitz poseía habilidades indispensables para la tarea de reconstruir Alemania después del nazismo. Y Popitz aceptó esta responsabilidad con plena conciencia de lo que significaba. Sabía que si el golpe fracasaba, sería ejecutado como traidor. Sabía que estaba arriesgando no solo su vida, sino también su reputación, su legado profesional, todo lo que había construido durante décadas de trabajo meticuloso. Y aún así, estaba dispuesto a correr ese riesgo, porque creía que salvar a Alemania de Hitler era más importante que cualquier consideración personal. Popitz contribuyó a la conspiración de múltiples maneras. Primero, como hombre con acceso a información financiera gubernamental detallada, proporcionaba inteligencia crucial sobre la verdadera situación económica de Alemania, información que ayudaba a los conspiradores a comprender cuán desesperada era realmente la situación del país y cuán urgente era actuar. Segundo, utilizaba su posición y sus contactos para identificar y reclutar otros funcionarios gubernamentales que pudieran ser receptivos a unirse a la conspiración o que al menos no la traicionarían si la descubrían. Tercero, trabajaba en planes detallados para la reorganización financiera de Alemania después del golpe. Estos planes revelaban la visión de Popitz para la Alemania post-nazi, y es aquí donde vemos más claramente tanto sus fortalezas como sus limitaciones. En el lado positivo, Popitz comprendía que Alemania tendría que hacer las paces con los aliados, que tendría que abandonar las fantasías imperialistas nazis, que tendría que reconstruir su economía sobre bases realistas y sostenibles. Elaboró propuestas detalladas para desmontar la economía de guerra nazi, para convertir la producción de armamento en producción de bienes civiles, para restablecer el comercio internacional, para estabilizar la moneda, para crear un sistema fiscal justo y eficiente. En el lado negativo, la visión política de Popitz para la Alemania post-Hitler era profundamente antidemocrática. No imaginaba un regreso a la democracia parlamentaria al estilo de Weimar. En cambio, favorecía alguna forma de Estado autoritario, ilustrado, gobernado por élites conservadoras competentes, quizás con una monarquía restaurada como símbolo de continuidad histórica. Este aspecto de su pensamiento lo ponía en conflicto con otros conspiradores como Wilhelm Leuschner o Julius Leber, que insistían en que la Alemania post-Hitler debía ser genuinamente democrática. Estas diferencias ideológicas dentro de la resistencia eran significativas y potencialmente problemáticas. Si el golpe hubiera tenido éxito,
es casi seguro que habrían surgido conflictos serios entre las diferentes facciones sobre qué tipo de Alemania construir. Pero todos los conspiradores entendían que primero tenían que eliminar a Hitler y que las disputas sobre el futuro sistema político de Alemania podían resolverse después. Lo importante era crear la posibilidad de cualquier futuro que no fuera la destrucción total de Alemania bajo la continuación del régimen nazi. Uno de los aspectos más controvertidos y peligrosos de la participación de Popitz en la conspiración fue su intento, en 1943, de establecer contacto con Heinrich Himmler, el jefe de las SS y uno de los nazis más poderosos después del propio Hitler. Esta iniciativa, conocida por los historiadores como el asunto Popitz-Himmler, fue extraordinariamente arriesgada y moralmente ambigua. La idea era sondear si Himmler podría estar dispuesto a traicionar a Hitler y unirse a una conspiración para derrocarlo, argumentando que era necesario para salvar a Alemania de la derrota total. Popitz se reunió con Himmler en agosto de 1943, en una conversación cuidadosamente orquestada, donde intentó, mediante insinuaciones cuidadosas en lugar de declaraciones explícitas, evaluar si Himmler estaba receptivo a la idea de que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre y que era necesario algún cambio de liderazgo. Era un juego peligrosísimo. Popitz estaba esencialmente tratando de reclutar a uno de los criminales de guerra más notorios del régimen nazi para una conspiración contra Hitler, sin revelar demasiado que pudiera incriminarlo si Himmler resultaba ser leal a Hitler. Himmler, ese maestro de la intriga y la manipulación, jugó su propio juego. No rechazó las insinuaciones de Popitz directamente, pero tampoco mostró entusiasmo. En cambio, adoptó una postura ambigua, escuchando lo que Popitz tenía que decir sin comprometerse en ninguna dirección. Es probable que Himmler estuviera guardando esta información como seguro potencial para el futuro, manteniendo abierta la opción de traicionar a Hitler si la situación militar se deterioraba lo suficiente como para hacer eso ventajoso. Por el momento, sin embargo, permanecería leal. Para Popitz, esta reunión con Himmler fue un fracaso que no produjo ningún resultado útil, pero que lo expuso a un riesgo considerable. Himmler ahora sabía que Popitz albergaba dudas sobre el liderazgo de Hitler, información que podía usar contra él en cualquier momento. Otros conspiradores criticaron severamente a Popitz por esta iniciativa, argumentando que había sido ingenuo pensar que alguien como Himmler, que tenía las manos manchadas con la sangre de millones, podría ser un aliado aceptable en cualquier conspiración para crear una Alemania mejor. Pero Popitz defendió su decisión con el argumento de que en tiempos desesperados uno debía considerar cualquier opción posible. Si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de que Himmler pudiera ser persuadido a traicionar a Hitler, valía la pena explorarla. Porque sin el apoyo o al menos la neutralidad de las SS, cualquier golpe contra Hitler enfrentaba obstáculos casi insuperables. Esta lógica pragmática, esta disposición a tratar con cualquiera si servía al objetivo superior de derrocar a Hitler, era característica del enfoque de Popitz a la conspiración: calculador, poco sentimental, enfocado en los resultados en lugar de en consideraciones morales abstractas. A medida que avanzaba 1943 y se adentraba en 1944, la situación militar de Alemania se deterioraba rápidamente. La derrota en Stalingrado en febrero de 1943 había sido un punto de inflexión. Los aliados habían desembarcado en Italia. Los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas se intensificaban. En el frente oriental, el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia el oeste. Para Popitz y los otros conspiradores, era cada vez más claro que el tiempo se estaba acabando. Si no actuaban pronto, Alemania sería completamente destruida antes de que tuvieran la oportunidad de derrocar a Hitler y negociar algún tipo de paz
que preservara algo de la nación alemana. Klaus von Stauffenberg, el joven coronel que se había convertido en el alma operativa de la conspiración, finalmente proporcionó la oportunidad que habían estado esperando. En julio de 1944, Stauffenberg había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva, un puesto que le daba acceso regular a las conferencias militares de Hitler. Podía llevar su maletín bomba a una de estas conferencias, activarla, salir con alguna excusa y dejar que la explosión hiciera su trabajo. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg ejecutó el plan. Colocó su maletín bajo la mesa de conferencias en la Wolfschanze, salió de la sala y esperó la explosión. La bomba detonó como estaba previsto, destrozando la sala de conferencias. Stauffenberg, convencido de que Hitler había muerto, voló de regreso a Berlín para activar la operación Valkyria, el plan para tomar el control del gobierno y el ejército alemanes. Johannes Popitz esperaba en Berlín, preparado para asumir sus responsabilidades como futuro ministro de Finanzas, tan pronto como se confirmara la muerte de Hitler. Había preparado documentos, identificado personal clave que necesitaría reclutar, elaborado las primeras proclamas que se emitirían explicando la transición de poder. Todo estaba listo. Solo faltaba la confirmación de que Hitler estaba muerto. Pero Hitler no estaba muerto. Protegido por la pesada mesa de roble y por ese azar ciego que lo había favorecido tantas veces antes, había sobrevivido con heridas menores. Y cuando se hizo evidente que seguía vivo, el golpe comenzó a desmoronarse con velocidad vertiginosa. Los oficiales leales a Hitler recuperaron el control. Los conspiradores fueron arrestados uno tras otro. Stauffenberg fue fusilado esa misma noche. Popitz supo inmediatamente que estaba condenado. Su nombre aparecería en las listas de conspiradores que la Gestapo estaba compilando. Su participación en el complot sería descubierta. No había escapatoria posible. Algunos amigos le rogaron que huyera, que intentara desaparecer. Pero Popitz sabía que era inútil. Un hombre en su posición, con su perfil público, no podía simplemente desvanecerse, y además, en cierto nivel, no quería huir. Había tomado su decisión conscientemente, sabiendo perfectamente los riesgos. Huir ahora le parecería una cobardía, una traición a los principios de responsabilidad y deber que habían guiado toda su vida. La Gestapo llegó a arrestarlo en agosto de 1944. Lo llevaron a la prisión de Prinz Albrecht Straße, el infame cuartel general de la Gestapo, donde tantos otros resistentes habían sido torturados. Los interrogatorios fueron brutales. Los nazis querían que delatara a otros conspiradores, que proporcionara detalles completos de la organización de la resistencia, que ayudara a desentrañar toda la red. Pero Popitz, este hombre de 60 años acostumbrado a los salones de poder y los debates académicos civilizados, demostró poseer reservas insospechadas de coraje físico y mental. Soportó los interrogatorios sin proporcionar información útil a sus captores. Su juicio ante el Tribunal del Pueblo fue programado para octubre de 1944. Roland Freisler, el fanático juez nazi que presidía estos espectáculos grotescos de justicia, estaba particularmente ansioso por juzgar a Popitz. Aquí había un hombre que había servido al régimen en un puesto alto, que había sido confiable y competente, y que sin embargo había traicionado al Führer. Freisler quería hacer de Popitz un ejemplo, quería humillarlo públicamente antes de ejecutarlo, pero el destino intervino de manera inesperada. En febrero de 1945, durante uno de los masivos bombardeos aéreos aliados sobre Berlín, una bomba cayó directamente sobre el edificio del Tribunal del Pueblo, mientras Freisler estaba en sesión. Freisler fue asesinado instantáneamente, aplastado por una viga que cayó. El juicio de Popitz
que había sido pospuesto varias veces, fue suspendido indefinidamente en el caos que siguió. Esto significaba que Popitz permaneció en prisión, técnicamente aún sin sentencia, mientras Berlín se desmoronaba a su alrededor durante los últimos meses de la guerra. Podría haber sobrevivido si la guerra hubiera terminado apenas unas semanas antes. Pero el 2 de febrero de 1945, mientras el Ejército Rojo se acercaba a Berlín y la capital alemana sufría bombardeos constantes, Johannes Popitz murió en prisión. Las circunstancias exactas de su muerte no están completamente claras. La versión oficial nazi fue que murió de un ataque al corazón. Pero dadas las circunstancias y el historial del régimen de asesinar prisioneros inconvenientes, es muy posible que fuera ejecutado sumariamente cuando los nazis decidieron limpiar las prisiones antes de la llegada de los soviéticos. Tenía 60 años cuando murió, apenas 2 meses antes del colapso final del Tercer Reich. Si hubiera sobrevivido esas pocas semanas adicionales, habría vivido para ver la liberación que había arriesgado su vida para lograr. Pero el destino cruel le negó esa satisfacción. La historia y el legado de Johannes Popitz son profundamente complicados y resisten las caracterizaciones simples. No era un demócrata, no era un humanitario, no compartía los valores igualitarios de figuras de resistencia como Wilhelm Leuschner o Julius Leber. Era un conservador autoritario elitista que despreciaba la democracia de masas y que había colaborado inicialmente con el régimen nazi. Sus motivaciones para unirse a la conspiración contra Hitler eran pragmáticas más que morales. Y sin embargo, cuando llegó el momento crítico, cuando tuvo que elegir entre la lealtad al régimen que lo había elevado a posiciones de poder y la lealtad a lo que él veía como el verdadero interés de Alemania, eligió la segunda opción. Arriesgó y finalmente sacrificó su vida en un intento de derrocar a Hitler. Y eso cuenta para algo, cuenta para mucho de hecho. La historia de Popitz nos enseña que la resistencia contra la tiranía puede provenir de las motivaciones más diversas. No todos los que se oponen a un dictador lo hacen por las mismas razones o con la misma visión de lo que debería venir después. Algunos resisten por convicciones democráticas, otros por humanitarismo, otros por patriotismo, otros por interés propio ilustrado, otros simplemente porque han concluido que el régimen está llevando el país al desastre. Todas estas motivaciones son diferentes, y algunas son moralmente más admirables que otras, pero en la práctica todas pueden conducir a la misma acción, la decisión de arriesgar todo para detener al tirano. Esta diversidad de motivaciones dentro de la resistencia alemana era en realidad una fortaleza en cierto sentido. Significaba que la conspiración contra Hitler podía atraer gente de muchos trasfondos diferentes: militares conservadores preocupados por la conducción incompetente de la guerra, socialdemócratas comprometidos con la democracia, funcionarios gubernamentales alarmados por la irracionalidad del régimen, cristianos horrorizados por la inmoralidad nazi. Cada uno llegaba a la resistencia por su propio camino, pero una vez allí, todos compartían el objetivo común de eliminar a Hitler. Por supuesto, esta diversidad también significaba que había tensiones significativas dentro de la resistencia sobre qué tipo de Alemania construir después de Hitler. Y es probable que si el golpe del 20 de julio hubiera tenido éxito, estas tensiones habrían explotado en conflictos abiertos sobre el futuro político de Alemania. Pero los conspiradores entendían que estos eran problemas agradables de tener en comparación con el problema de vivir bajo Hitler. Primero tenían que eliminar al dictador, luego podrían debatir sobre constituciones y sistemas electorales. La contribución específica de Popitz a la conspiración era indispensable precisamente debido a su experiencia técnica. La resistencia alemana
no necesitaba solo idealistas y héroes morales. Necesitaba también personas con las habilidades prácticas para reconstruir un país destrozado, expertos en finanzas, administradores competentes, personas que supieran cómo funcionaban realmente los mecanismos del Estado moderno. Popitz era esa persona. Su conocimiento de las finanzas públicas alemanas era probablemente insuperado. Su experiencia administrativa era vasta. Si el golpe hubiera tenido éxito, habría sido crucial para estabilizar la economía alemana y negociar con los aliados. Es interesante especular sobre cómo habría sido una Alemania post-Hitler si el golpe hubiera tenido éxito y Popitz hubiera llegado a ser ministro de Finanzas. Habría enfrentado desafíos monumentales. La economía alemana en 1944 era un desastre inminente, sobredependiente de trabajo esclavo, estructurada enteramente en torno a la producción de armamento, financiada mediante trucos contables insostenibles, con ciudades siendo bombardeadas hasta los escombros, con líneas de suministro colapsando, con la infraestructura destrozada. Reconstruir algo funcional de estas ruinas habría requerido no solo brillantez técnica, sino también capacidad de negociación política extraordinaria, porque cualquier solución tendría que involucrar inevitablemente ayuda aliada, y obtener esa ayuda requeriría convencer a potencias victoriosas profundamente desconfiadas de que Alemania había cambiado realmente. Es posible que Popitz, con su mentalidad pragmática y su enfoque en resultados más que en ideología, hubiera sido razonablemente efectivo en este rol. No habría dejado que el orgullo nacional o la nostalgia por el pasado interfirieran con las concesiones necesarias. Habría entendido que Alemania estaba en una posición de debilidad extrema y que necesitaba aceptar términos duros de los aliados como precio por la supervivencia nacional, y habría trabajado metódicamente, como había hecho durante toda su carrera, para crear estructuras financieras y administrativas funcionales que pudieran sostener la reconstrucción alemana. Pero, por supuesto, todo esto es especulación contrafactual. El golpe fracasó. Hitler sobrevivió. Alemania continuó la guerra hasta su destrucción total, y Popitz murió en prisión. Su experiencia y conocimientos desperdiciados, su potencial contribución a la reconstrucción de Alemania nunca realizada. En los años de posguerra, la memoria de Johannes Popitz fue controvertida. Algunos lo veían como un héroe que había arriesgado su vida para detener a Hitler. Otros lo veían como un colaborador nazi que solo se había vuelto contra el régimen cuando quedó claro que Alemania perdería la guerra, y cuya visión para la Alemania post-Hitler habría sido casi tan antidemocrática como el propio nazismo. Ambas perspectivas contienen elementos de verdad. Lo que es indiscutible es que Popitz tomó una decisión difícil que finalmente le costó la vida. Podría haberse quedado quieto, cumplido con sus deberes ministeriales, sobrevivido a la guerra, y probablemente habría sido tratado con relativa clemencia en la desnazificación de posguerra, dado que nunca había sido miembro del partido nazi y su papel había sido principalmente técnico en lugar de ideológico. En cambio, eligió participar activamente en un complot para asesinar al jefe de Estado, sabiendo que el castigo, si era descubierto, sería la muerte. Esa elección, independientemente de sus motivaciones precisas, merece reconocimiento. La historia de Johannes Popitz también nos confronta con preguntas incómodas sobre la complicidad y la resistencia. ¿En qué momento alguien que sirve a un régimen malvado cruza la línea de ser un burócrata moralmente cuestionable a ser un resistente heroico? ¿Es suficiente oponerse a un dictador solo cuando está perdiendo, o solo cuando sus políticas te afectan personalmente, o solo cuando calculas que la oposición tiene posibilidades razonables de éxito? ¿O debemos reservar nuestra admiración para aquellos que se opusieron desde el principio,
por razones de principio puro, sin consideración de consecuencias personales? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La realidad moral es que la mayoría de las personas, puestas en circunstancias similares, colaborarían en mayor o menor medida con regímenes injustos. La resistencia activa requiere un tipo de coraje que es genuinamente raro, y quizás, en lugar de dividir rígidamente a las personas en categorías de héroes puros y colaboradores repugnantes, deberíamos reconocer que la mayoría de los seres humanos existen en algún lugar en el medio de ese espectro, con grados variables de complicidad, resistencia, racionalización moral y eventual reconocimiento de que están del lado equivocado de la historia. Popitz nunca fue un nazi ideológico, pero colaboró con el régimen nazi durante años, facilitando su funcionamiento mediante su competencia técnica. Luego, cuando concluyó que el régimen estaba destruyendo a Alemania, se volvió contra él y arriesgó su vida intentando derrocarlo. Esta trayectoria es moralmente compleja, pero refleja cómo muchas personas realmente se comportan bajo dictadura, inicialmente esperando que las cosas no sean tan malas como parecen, luego gradualmente dándose cuenta de que son peores, y finalmente, si tienen suficiente coraje, actuando en consecuencia. El legado de Popitz en la Alemania moderna es ambivalente pero generalmente positivo. Es recordado como uno de los conspiradores del 20 de julio, parte de ese grupo heterogéneo de alemanes que intentaron detener a Hitler. Calles y edificios llevan su nombre en algunas ciudades alemanas. Los historiadores reconocen su importancia dentro de la conspiración, aunque también señalan su pasado conservador autoritario y su colaboración inicial con el régimen. En última instancia, Johannes Popitz nos recuerda que la historia humana rara vez es simple, que las personas rara vez son enteramente heroicas o enteramente villanas, y que juzgar a aquellos que vivieron bajo circunstancias extraordinarias requiere tanto principios morales claros como reconocimiento de la complejidad humana. Popitz tomó decisiones cuestionables al principio de su carrera bajo el nazismo, pero cuando finalmente reconoció lo que Hitler realmente era y hacia dónde estaba llevando a Alemania, actuó en consecuencia, sacrificando su seguridad, su posición y eventualmente su vida en un intento de detener el desastre. Eso no lo convierte en un santo, pero sí lo convierte en alguien cuya historia vale la pena contar y estudiar. Porque al estudiar figuras complejas como Popitz, aprendemos sobre las múltiples formas en que las personas pueden llegar a oponerse a la tiranía, sobre las diferentes motivaciones que pueden conducir a la misma acción valiente, y sobre la difícil verdad de que a veces los enemigos de nuestros enemigos no son perfectos, pero siguen siendo aliados necesarios en la lucha contra el mal mayor. Johannes Popitz murió el 2 de febrero de 1945, en una celda de prisión en Berlín, con el sonido de artillería soviética acercándose en la distancia. Murió como prisionero del régimen al que había servido y luego traicionado. Murió sin saber si su sacrificio y el de sus compañeros conspiradores habría algún significado duradero, si alguien recordaría su intento de salvar a Alemania, si la historia lo juzgaría como héroe o como villano. 80 años después, podemos decir que su sacrificio no fue en vano. La historia de la resistencia alemana, incluyendo la participación de Popitz, se convirtió en parte integral de cómo la Alemania democrática de posguerra se comprendió a sí misma. Demostró que no todos los alemanes habían apoyado a Hitler, que había habido resistencia, que era posible mantener la integridad moral incluso bajo el régimen más brutal. Y esa memoria sirvió como fundamento para la reconstrucción democrática de Alemania. Johannes Popitz, conservador autoritario que se convirtió en conspirador,
experto en finanzas que arriesgó todo en política, hombre del establishment que se volvió contra el régimen. Su historia es complicada, ambigua, difícil de categorizar limpiamente, pero es precisamente esa complejidad la que la hace valiosa y digna de ser recordada, porque nos enseña que la resistencia contra el mal puede tomar muchas formas, puede provenir de fuentes inesperadas, y que el camino hacia la integridad moral a veces pasa por el reconocimiento de errores pasados y la voluntad de pagar cualquier precio para corregirlos.